y vamos a revisar algunos conceptos importantes de este género. Bueno, primero que nada, son bacterias en forma de bacilos y los cuales se consideran ácido resistente. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que no podemos hacer tinciones como en cualquier otro tipo de bacterias gram positivas, gram negativas, simplemente por su estructura y su constitución vamos a requerir una tinción especial. Entonces, aquí menciona la diapositiva que estos lípidos de la pared que la vuelven muy hidrófoba, ajá, hace que sean resistentes a las tinciones pues muy rutinarias, por lo cual se va a utilizar una técnica que se llama Nielsen o bien se puede utilizar algunos fluorocromos y a través del microscopio de luz ultravioleta pues se puede visualizar el microorganismo. Ujú. La importancia de estas micobacterias, pues, es su cuadro clínico, el cuadro clínico que produce en los pacientes, siendo el más importante el bacilo de Koch o la Mycobacterium tuberculosis, que es el agente etiológico de la tuberculosis. Tenemos también otras micobacterias que son conocidas como atípicas o no tuberculosas. Y bueno, en estos pacientes inmunocomprometidos que tienen, por ejemplo, VIH-Sida, pues son las que son más recurrentes por las condiciones del sistema inmunológico de estos pacientes. Son bacilos, como les comentaba, y su tamaño va de 0,2 hasta 10 micrómetros. Aerobios obligados, no mótiles, no forman esporas y no producen endo o exotoxinas. Ya habíamos dicho que no se tiñen con gram por los altos componentes lípidos de la pared celular. Y bueno, esta pared también va a contener ácido glicolil murámico en vez del N-acetilmurámico que ya conocemos de los otros tipos de bacterias. Y aquí vemos en una tinción la lectura de Nielsen de la Mycobacterium marinum, en donde se observan estos bacilos unicelulares. ¿Qué pasa con el bacilo cuando entra al organismo? Bueno, pues puede haber dos tipos de reacciones. He aquí que cuando el sistema inmunológico se ve inmunocomprometido, pues va a tener como esta predisposición a desarrollar la enfermedad con mucho más gravedad. Entonces, tenemos que la hipersensibilidad de tipo retardado a estas proteínas de la micobacteria puede resultar en la destrucción de macrófagos no activados. Entonces, pues los microorganismos pueden favorecer su multiplicación. Y la mediada por células, esta sí nos va a activar los macrófagos, por lo cual puede destruir las micobacterias que se encuentran en el citoplasma celular. De estas dos reacciones del sistema inmunológico, bueno, pues debemos de tener un equilibrio en ellas para que em, el cuadro clínico, digamos, más bien va a depender de estas dos reacciones. Un segundo. Va a depender de estas reacciones en el organismo, el equilibrio que pueda lograr el organismo y o la gravedad de la enfermedad o del cuadro clínico. Aquí vemos un esquema, la representación de la pared celular de Mycobacterium tuberculosis y bueno, ya vemos que pues tiene la bicapa lipídica que pues obviamente es típica de... Doctora, disculpe.
¿Qué pasó? Lo que pasa que en mi pantalla solo aparece la primera diapositiva. No sé si ya las esté cambiando, pero se Ya, quedó en esa ya las diapositiva. cambié, pero no aparece. A ver, Micobacterias. ah, los demás igual no lo ven. ¿Lo ven los demás? No. No, doctora. ¿No? No, doctora, a mí tampoco me cambiaban sus diapositivas. Ah, ya ven. Hasta que pase toda la hora me iban a decir. Ahorita se los cambio, a ver. Ustedes interrúmpanme, ¿eh? No pasa nada, porque si no me voy. Mm, a ver, un segundo. Vamos a pausar la grabación. Bueno, las generalidades ya dijimos. Mycobacterium es un género de bacilos, como vemos aquí en la imagen, y son ácido resistentes, ¿no? Su especie más importante es Mycobacterium tuberculosis, el bacilo de Koch. Y pues también tenemos otros tipos de micobacterias que son llamadas atípicas o micobacterias no tuberculosas, ¿sí? Que son las que dijimos que causaban enfermedad en pacientes inmunocomprometidos como pacientes VIH-Sida. También hablábamos de que los lípidos de la pared los vuelven más hidrófobos, entonces son resistentes a tinciones pues muy básicas como anilina o la cual se puede utilizar también ahorita los fluorocromos para la fluorescencia a través del microscopio de luz ultravioleta, pero básicamente se ocupa la técnica de Zie-Nielsen. Las micobacterias son bacilos ácido resistentes, ya dijimos, de 0,2 hasta 10 micrómetros, aerobios, obligados, no mótiles, no formadores de esporas, no producen toxinas, no se tiñen con la tinción de Gram y la pared celular va a contener los peptidoglicanos de las bacterias, como todas las bacterias, pero también va a contener glicolil murámico en vez de la N-acetilmurámico. Además, proteínas y otros lípidos. Y aquí vemos la tinción de Zie-Nielsen de Mycobacterium marinum. Eso es lo que les comentaba, que existen dos reacciones del hospedero, la hipersensibilidad de tipo retardado y la mediada por células IMS, y que están relacionadas a los macrófagos activados y no activados. En el caso de los no activados, pues los microorganismos pueden multiplicarse y obviamente si se activan estas células, pues la destrucción de las micobacterias en el citoplasma pues será mayormente favorable, por lo cual del equilibrio de estas reacciones va a depender las manifestaciones clínicas. Nos quedamos aquí en el esquema de la pared de los microorganismos micobacterias. En esa representación esquemática, pues estamos viendo que los ácidos de cadena larga son los que son conocidos como los ácidos micólicos, que están aquí en morado. Ujú, y constituyen este componente más del 70% de la masa total de la pared celular. Son distintivos de cada especie y son factores de virulencia. También un factor cuerda que se le conoce, que es tóxico para los polimorfos nucleares y otros tipos de micósidos, además de fosfolípidos, lipoarabinómanos, y son análogos desde el punto de vista de la estructura de los lipopolisacáridos de las bacterias gram negativas. Entonces tenemos la membrana, tenemos proteínas, tenemos estos peptidoglicanos, los arabinogalactanos y
y los ácidos micólicos, que son el mayor porcentaje de la pared. De acuerdo a estas moléculas, vamos a considerarlas, como dice aquí, eh, importantes tanto en la respuesta del sistema inmunológico como en el proceso de la patogénesis u otras funciones. En este caso, como en todas las bacterias, peptidoglicanos son elementos antigénicos, por lo cual pues van a tener estimulación para receptores fagocíticos, y en la patogénesis pues va a proteger a la micobacteria de la lisis por cambios osmóticos y por el efecto de las lisocimas. Es pues 100% estructural porque va a formar la pared celular de las bacterias. Así también el ácido micólico es estructural, forma barreras que van a ser impermeables, son las que les comentaba que son hidrófobas, impide el acceso de sustancias hidrofílicas y fármacos y evita la destrucción de la micobacteria por mecanismos del macrófago. Derivados de este componente, también vamos a tener el elemento cuerda o factor cuerda, que es un inmunomodulador, ya que esta toxina pues va a tener importancia en la actividad tumoricida. Va a inducir la producción del factor de necrosis tumoral en los macrófagos y pues histológicamente va a favorecer la formación de granulomas. Es estructural también este factor cuerda. Y nos vamos con un componente que se llama SL, que activa los neutrófilos y son antígenos de superficie, bloquean el efecto de interferón y de interferón gamma y de la interleucina 1, así como del factor de necrosis tumoral alfa en los macrófagos. Es un antígeno soluble a la cápsula y inhibe la fusión del fagosoma con el lisosoma para evitar el reconocimiento del sistema inmunológico. En este caso, los antígenos de superficie participan en la unión de las micobacterias con los receptores de macrófago y eso estructural también tiene un valor taxonómico porque gracias a este componente pues va a haber una clasificación. También vamos a tener algunos otros componentes que también son inmunomoduladores y que son activadores de las células T, por ejemplo, TRL y CD1, ajá, y otros que van a estar activando mecanismos microbicidas, por ejemplo, dependientes del factor de necrosis tumoral alfa, igualmente algunos que van a estar activando el complemento y que todos estos componentes pues son importantes en la estructura de la pared y por lo tanto pues les confiere a la bacteria importancia tanto morfológica como factores de virulencia importantes para el desarrollo de la enfermedad. El crecimiento de la Mycobacterium, en el caso de la tuberculosis, incrementa su crecimiento en una atmósfera que tenga 10% de dióxido de carbono, un pH, como ya lo ven aquí, 6.5 a 6.8, y van a variar estas necesidades nutricionales según la especie. La Mycobacterium leprae, por ejemplo, no va a crecer en medio artificial ni en cultivo celular. Generalmente se estudia o se ha estudiado en modelos animales. Se multiplican con lentitud por esta misma condición de su pared celular, por lo cual en medios de cultivo, bueno, cuando vamos a hacer este cultivo in vitro, se le tiene que añadir algún agente tensoactivo, como el Twin 80, que es un detergente y esto va a humedecer la superficie del bacilo para que se pueda dispersar más fácilmente los nutrientes y que su crecimiento sea más rápido.
La clasificación se basa en las características fenotípicas y genotípicas. Recordemos que fenotípico o fenotipo tiene que ver con todas las características que expresa la bacteria con respecto a la morfología, la estructura, el metabolismo, los factores de virulencia, los factores de adhesión, todo lo que por fuera, digámoslo así, va a expresar este microorganismo y lo cual es visible, obviamente con ayuda de tinciones y microscopía, pero que nos va a denotar pues todas las características que le dan esa, digamos que esas similitudes entre especies o diferencias entre sí porque algunas van a compartir a lo mejor los componentes de la pared o los factores de virulencia, ¿sí? Entonces esas similitudes van a conformar a todos esos microorganismos en géneros. Por lo tanto, similitudes fenotípicas van a tener todas las micobacterias, ¿no? Pero ¿qué es lo que los hace tan específicos cuando ya hablamos de una micobacteria en tuberculosis o una leprae o estas que dijimos que son atípicas o no tuberculosas? Bueno, esas características que ya son muy específicas, muy puntuales y muy de secuencias de DNA se le conocen como características genotípicas, ¿sí? Entonces, la clasificación también se va a llevar a cabo mediante las técnicas moleculares de identificación. Entonces, se pueden hacer la identificación de secuencias de RNA ribosomal, por ejemplo, la identificación de secuencias de DNA específicas por cada especie. Y de esa manera, pues vamos a tener entonces una subclasificación en la cual ya son pequeñas diferencias, ya muy puntuales y muy del genoma de cada especie, las que las va a ir diferenciando entre sí. Por tanto, pues tenemos varios géneros y varias especies. La principal, como ya vimos, es la tuberculosis, ya que es pues el agente causal de la enfermedad tuberculosis, ¿sí? Que es una de las enfermedades pues que desde miles de años atrás ya sabemos que hay datos históricos de esta enfermedad, ¿no? Y pues es una de las tres principales enfermedades que afecta a los humanos, específicamente en las últimas décadas a los pacientes y las pacientes comprometidas. El M. bovis africanum, que también puede estar eh, presentándose cuadros en humanos, el leprae, que también tenemos pues antecedentes históricos de esta enfermedad desde hace mucho tiempo y que sigue afectando a millones de personas en Asia y en África principalmente, y el avium intracelular compleja o cansancio, las cuales causan enfermedades en pacientes con VIH. El tuberculosis, su hábitat de transmisión, pues principalmente lo vamos a encontrar en los pulmones de los individuos infectados y residen en las células del retículo endotelio. Sabemos que pues la transmisión es debido a todas las secreciones pulmonares. Entonces, el contacto directo al inhalar las gotitas de la saliva infectada o del esputo, pues nos va a generar un medio de entrada para el microorganismo. Estos bacilos pues van a presentar eh, estas condiciones muy específicas, tanto de crecimiento in vitro como en el crecimiento a nivel celular de eh, pH y de condiciones nutricionales muy específicas. Para la identificación, como ya les había dicho, también se puede utilizar la microscopía fluorescente o con tinción de auramina
Y las especies, como les decía, no crecen fácilmente en medios, pues, semi, perdón, se me fue ahorita el nombre, seminutritivos o semiselectivos. Esas especies no van a crecer en estos medios, sino que requieren un medio muy específico que se llama Lawrence-Jensen. Contiene huevo homogenizado, asparagina, glicerol y verde malaquita que va a inhibir crecimiento de otros microorganismos que no queremos, ¿sí? Am, Esto ya lo dijimos. Crece lentamente de 2 a 4 semanas y las condiciones son a 37 grados centígrados en una atmósfera que tenga cierto porcentaje de dióxido de carbono y se generan de 12 a 24 horas. Las colonias van a ser secas, ásperas, duras de color amarillo y el crecimiento va a ser muy rápido en estos medios semisintéticos que contienen ácido oleico y albúmina. Y aquí vemos como las características como de algodón, algodonosas que tienen las colonias cuando tenemos el cultivo celular. Se basa en los rasgos, esta identificación de crecimiento requiere la temperatura óptima, el pigmento en presencia o ausencia de luz, pruebas bioquímicas, particularmente nos enfocamos en la capacidad del bacilo de producir la niacina. Y bueno, ya habíamos dicho que secuencialmente pues nos va a dar más datos del genoma y de los genotipos, así como de las variantes y subvariantes que puedan existir. Em, Menciona aquí la diapositiva que debido a su superficie lípido-hidrófoba pues va a ser resistente a los desinfectantes. Entonces, los ácidos y los álcalis son sensibles al calor, a la pasteurización y son inactivados por la luz ultravioleta. Lo que dijimos de la estructura de su pared celular dominada por los ácidos micólicos y el hipoarabino manano. Los antígenos que ya dijimos, ¿no? Tiene muchos antígenos, tanto proteínicos como polisacáridos. Y bueno, pues se ha estudiado mucho la tuberculina, que es una proteína termoestable que se libera en cultivos líquidos. Y bueno, que es una de las pruebas cutáneas de hipersensibilidad, pues más utilizadas y de rutina para el, la identificación de los microorganismos en los pacientes. Déjenme compartirles un documento que vamos a revisar. Un segundo. Aquí está. Bueno, este se los voy a pasar. Es un documento de los géneros de bacterias, Mycobacterium, Treponema y Leptospira. Aquí vemos la clasificación que les comentaba, ¿no? Del género Mycobacterium, ¿sí? Que tiene características similares, pues se van a desprender estos tres grandes familias, especies, más bien especies, que son, por ejemplo, la tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, otra especie bovis y otras tres especies que aquí no mencionan, y las que se derivan de micobacteriosis, que producen esta enfermedad, que son de crecimiento rápido como el Avium intracelular y Marinum, el Fortuitum y la Mycobacterium leprae que causa la lepra. Aquí vemos históricamente cuántas especies se han reconocido desde 1882, que Robert Koch, como recordarán, pues es el científico que identificó el bacilo que se le nombró el bacilo de Koch y que es referente a la Mycobacterium tuberculosis.
lo que ya habíamos dicho, que son ácido alcohol resistentes, por lo cual se tienen que teñir con este tipo específico. Y las características de cultivo, ¿no? Son aerobias estrictas, tienen requerimientos nutricionales independientes, o volvemos a ver esta fotografía de las colonias, ¿no? De la morfología de las colonias, cómo van a crecer lentamente en medios selectivos sólidos y pues la temperatura pues más agradable para el crecimiento es de 37 grados centígrados. Ya habíamos dicho que Mycobacterium leprae no cultivable in vitro. Y estas son las formas como más actuales de detección, ¿no? El fluorométrico, en el cual es fluorescencia mediante fluorocromos que son sensibles al oxígeno. Y entonces, bueno, aquí nos describe, ¿no? A medida que la micobacteria va consumiendo el oxígeno, se va suprimiendo la extinción de la fluorescencia y así se puede ir detectando. También en una PCR en tiempo real, esto ya nos está hablando de características y secuencias genéticas y por lo tanto, pues podemos identificar secuencias muy ah, asociadas a cada especie, ¿sí? Entonces, podemos identificar, por ejemplo, el gen que codifica ciertas resistencias a antimicrobianos, por ejemplo, ¿sí? Y se puede identificar incluso de secreciones como muestras de esputo, como dice aquí. Em, bueno, estos son como más bien resistencia a agentes físicos del micobacterium y a lo que me interesa más llegar es a este esquema en donde nos ejemplifican muy bien mediante la esquema, pues las estructuras de las que habíamos estado hablando. Entonces tenemos una pared semejante o similar a las gram positivas, pero es un alto contenido lipídico. Si recuerdan, dijimos que tenemos varios elementos que le dan esa hidrofobicidad y uno de ellos pues es el ácido micólico, ¿sí? Entonces el contenido proteico de la pared, aproximadamente el 15%, van a dar origen a estas estructuras y bueno, vean todos los componentes. Tenemos lípidos exteriores, ácido micólico, el lipoarabinomanano que se sintetiza como LAM. Y bueno, todo esto le da esta estructura, ¿no? Las proteínas de pared. Y la respuesta del macrófago con respecto a los factores que desencadenan estas respuestas a partir de los elementos, los componentes de la micobacteria, pues nos está esquematizando aquí pues todas las rutas por las cuales el macrófago puede detectar a estos agentes antigénicos. Y bueno, pues vemos que una importante es la manosa, ¿sí? También el AM y la célula macrófago pues va a tener las rutas ya sea endocítica, porque es el receptor que tiene más afín será el receptor de manosa. Por lo tanto, pues este elemento desencadenaría en el macrófago una reacción endocítica. También una reacción de señalización, por lo cual se estimularía el TLR2 mediante el componente LAM. Y pues hay otros componentes como la lectina, que también va a dar paso a la activación del sistema del complemento. Otros también que van a estar estimulando las citocinas, las quimiocitocinas y bueno,
el Mycobacterium pues va a ser muy antigénico, por lo cual varias rutas del sistema inmunológico se van a ver encendidas. Ajá. Habrá eventos intracelulares, como dice aquí también, en las cuales se produzca este tipo de componentes bioquímicos, como el amoníaco, producido por la ureasa, la arginasa, la glutaminasa y la asparginasa. Y pues también la producción de lisosomas, acuérdense que cuando se fagocita un microorganismo mediante la unión a estas proteínas, pues se va a formar un complejo proteico que se va a llamar fagosoma. Ajá. Entonces esa parte, bueno, pues es importante reconocerlo. Ustedes lo van a ver ya más a detalle en su módulo de inmunología. Y el factor cuerda, que es un elemento que deriva de los ácidos grasos que ya vimos acá, eh, que se llama dimicolato de 6, 3-halosa, presente en micobacterias patógenas, que este elemento va a producir una actividad muy importante inflamatoria. Entonces, estas micobacterias no producen exotoxinas. Recuerden que hay microorganismos que pueden secretar sustancias que generen o estimulen el sistema inmunológico. En el caso de las micobacterias, más bien son los componentes estructurales, ¿no? Se le llamarían entonces endotoxinas. Y bueno, aquí en la enfermedad, como menciona aquí el documento, lo que ya habíamos dicho de la hipersensibilidad del tipo 4 retardada y una respuesta inmune adaptativa contra estos antígenos, ¿sí? Entonces, dice aquí que el hospedero se va dañando a sí mismo, pero en sí la respuesta que es tan agresiva, la respuesta del sistema inmunológico, es lo que va dañando tisularmente al organismo que se vio afectado, ¿no? Y entonces vemos ahí los estadios de la enfermedad, en el cual, pues, una de las características importantes es la formación de granulomas. Entonces, todos estos macrófagos que están parcialmente activados o no activados y los bacilos que son intactos o que han sido fragmentados, todo esto se va a conformar en estos granulomas. Los factores que alteran el equilibrio, bueno, ya vemos que tenemos varias rutas ahí, ¿no? Tanto va a depender de la cantidad del antígeno como de la virulencia, como del estado inmunológico. Y bueno, pues este juego de equilibrio entre los componentes de las bacterias y los componentes de las respuestas inmunológicas, pues van a ser importantes para el desarrollo de los cuadros clínicos. Y aquí vemos, por ejemplo, las micobacterias y lo que producen en el organismo, en específico en los pulmones, ¿no? Pues es una enfermedad crónica, obviamente, que se disemina, que tiene una alta incidencia en personas en la humanidad, por ejemplo, y de muertes también, 3 millones al año, por lo cual actualmente se le considera una coinfección con VIH y la transmisión pues es obviamente aerógena, ¿no? La más importante. El pulmón, como ya ven, pues tendrá estos elementos tisulares de histopatología que nos habla de granulomas. Y hay otro tipo de micobacterias no tuberculosas que ya habíamos dicho, pues que son similares a la estructura
tuberculosis y que tendrán un crecimiento un poquito más lento, ¿sí? Eh, perdón, la Mycobacterium leprae, la enfermedad de Hansen, igual pues es un bacilo ácido resistente. Tiene un largo periodo de incubación. Recordemos pues, incluso en las películas históricas, como estas enfermedades eran consideradas, pues, incurables y se consideraba también, pues, el alto riesgo pues, que eran muy contagiosas, por lo tanto, aislaban a los pacientes, prácticamente los hacinaban en cuevas para que no salieran y no siguieran contagiando a las poblaciones, ¿no? Entonces, pues en condiciones pues infrahumanas, desafortunadamente, pero en ese momento pues sabían que era muy contagioso y lo que hacían era aislarlos de la sociedad. Y bueno, aquí estas las veremos posteriormente porque va a ser treponema, las características del treponema, pero lo pueden ir leyendo para que lo vayamos revisando posteriormente. Bueno, se los voy a pasar. Mm, sí lo vieron, ¿verdad? Porque aquí me parece como... Ok, sí vieron el documento, ¿no? Sí, doctora. Sí, ok. Es que no sabía, aquí me aparecía como que estaba compartiendo otras personas, pero bueno, a ver. Entonces, aquí les mando este documento. Y la actividad que vamos a hacer el día de hoy va a ser muy sencilla. De manera individual van a colocar en una diapositiva, en una sola, las principales características de la bacteria, de la micobacteria, del género Mycobacterium y de las especies que vimos, pero van a investigar cuáles son de importancia en cavidad oral, si es que tienen alguna implicación, por ejemplo, tuberculosis, lepra o alguna de las atípicas en paciente VIH, buscar, por ejemplo, algún artículo que nos respalde esas manifestaciones en cavidad oral. Y en una diapositiva me van a poner estas características que van a ser características del microorganismo como estructura, morfología y características de la enfermedad. Esto basado en un artículo, ya saben, científico, indexado y todo esto, relacionado a alguna eh, micobacteria de importancia en cavidad oral.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Digamos, tenemos nuestra diapositiva y podemos hacer un organizador o una tabla en la cual me pongo las características del microorganismo, las características de las enfermedades sistémicas y las características en cavidad oral, ¿no? Bueno, ahí está, cavidad oral. Esta es la boca, ¿ok? Entonces, sus referencias y el artículo obviamente referenciado aquí, de dónde lo sacaron, ¿ok? Una diapositiva muy sencillita y la pueden subir a la carpeta que ya tenemos, ¿ok? ¿Alguna duda? Doctora, Sí. nosotros del Hospital General no estamos en la clase de Classroom. No tengo Classroom, solo nada más les di una carpeta de Drive. No sé si la tienen. ¿Están en el chat de el WhatsApp? Sí, Perdón, no te escuché. sí, entonces la subimos ahí, ¿verdad? Sí, la carpeta. No, yo no tengo ahorita un Classroom para ustedes. Ok, gracias, doctora. Nada más tengo una carpeta y ahí vamos a ir poniendo las actividades. Bueno, si no tienen dudas o comentarios al respecto, ya saben que tienen pues esta tarde y el día de mañana para subirlo, por favor. Sí, doctora, Sí, una pregunta, disculpe, ¿para qué día se entregaría la tarea? ¿Hasta mañana tenemos? sí. Ya vamos a tenerlo así fijo la tarde del jueves después de la clase y todo el viernes para que ustedes puedan subir su actividad. De acuerdo, doctora. Gracias.